Bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar este video que estaba pendiente desde bueno, hace un par de semanas que lo prometí, pero como se les explicó en un mensaje, pues habían problemas técnicos. De hecho, no he logrado resolver. Estoy grabando en otro equipo, pero tiene algunas limitantes, porque es bastante lento este equipo. Sin embargo, vamos a tratar de solventar para que ustedes puedan completar su tarea 2. Recuerde que esa tarea tiene una ponderación del 50% de la nota total del registro. Tenemos acá, vamos a hacer este día prácticamente el remate del presupuesto de caja, que es lo que podríamos llamar el sumario del presupuesto. El sumario no es más que el resumen. Nosotros ya anteriormente hemos completado lo que es el presupuesto de ingresos, ¿verdad? El presupuesto de ingresos, ahí me van disculpando que es un poco lento el proceso acá con esta máquina. Y tenemos aquí ya totalizado los ingresos de efectivo de cada mes, incluyendo el total del año. Es importante verificar siempre que en el total estén involucrados todos los subtotales que tenemos arriba, ¿verdad? O sea, estemos sumando, en este caso, las ventas al contado, las ventas al crédito, la recuperación de cuentas por cobrar, los arrendamientos financieros y la venta de activos no corrientes, independientemente que en algún determinado mes no exista algún valor. Pero la fórmula, a la hora de copiarla, pues obviamente sí van a haber meses donde van a haber valores reconocidos. Entonces, esto es con respecto a el presupuesto de ingresos. Ahora, tenemos luego el presupuesto de egresos. Bien, entonces tenemos aquí el presupuesto de egresos, lo mismo para el presupuesto de ingresos, hay que verificar, y en este caso es un poquito más delicado porque son más rubros los que hay que sumar, entonces hay que verificar que todos los rubros involucrados estén sumados correctamente en cada uno de los meses, ¿verdad? Ahí vemos que hay una seguidilla de sumas y verificamos si todos los valores de los subtotales pues están debidamente considerados. Ya habiendo verificado eso, pues nos vamos al presupuesto, al sumario, y nos posicionamos aquí en el mes de enero con los presupuestos de ingreso de efectivo. Yo siempre recomiendo que cuando vamos a armar el sumario, no vamos a copiar y pegar, sino más bien vamos a vincular los valores. Eso lo hacemos y eso ya lo sabemos, pues ponemos un signo igual y nos vamos al presupuesto de ingresos, en este caso, y tomamos el total de ingresos del mes de enero. Le damos Enter y ya vinculamos. Y al arrastrar la fórmula para todos los demás meses del año, incluyendo los totales, pues vemos que ya se nos deposita cada uno de los valores de los ingresos de cada mes en su forma respectiva. Vamos ahora con los egresos, vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir al presupuesto de egresos y vamos a tomar el total del mes de enero. Pues Enter y copiamos, ¿no? Arrastramos para copiar la fórmula. ¿Por qué hacemos de esta manera y no copiar y pegar? Porque de esta manera, si nosotros en el análisis que hagamos del presupuesto de caja, ya cuando lleguemos al final, determinamos que hay necesidad de hacer algunas modificaciones, cualquier modificación que nosotros hagamos en los presupuestos de ingreso y de egreso, pues obviamente se va a modificar dentro de este sumario y no vamos a tener ese riesgo de que haya una información cambiada en alguno de los dos presupuestos anteriores y que ya en el presupuesto, en el sumario, no se haya tomado en cuenta. Entonces, lo que queremos es que automáticamente la información se vaya actualizando en la medida que nosotros actualicemos los presupuestos anteriores. Luego tenemos el flujo neto. El flujo neto no es más que la diferencia entre los ingresos y los egresos de cada mes. Por lo tanto, aquí la fórmula sería sencillamente poner ingresos menos egresos. Y al hacer esa resta, nosotros obtenemos el ingreso neto de efectivo, que en este caso es de menos 157,150,43 dólares, lo cual significa que en este mes de enero nosotros hemos tenido egresos de efectivo mayores a los ingresos.
Ahora, esto momentáneamente es una situación negativa, pero habría primero que ver lo que sigue para determinar qué tan malo es. Vamos primeramente a copiar, a arrastrar la fórmula para todos los demás meses y de esa manera establecer el flujo neto tanto de los meses como el flujo neto al final. Y vemos que al final hay un flujo neto negativo. Aquí sí es bien importante, quizás no una regla, no es una regla, pero sí es un indicio. Si usted al final del año, el total, le da un flujo neto positivo, es probable que todos los demás meses, que todos los meses también le haya dado un flujo positivo. Pero también podría ser que a pesar de tener ese flujo positivo al final, el total, en algún mes haya algún flujo negativo. Es decir, aunque al final le dé positivo, puede haber la posibilidad de que en alguno de los meses el flujo sea negativo. Pero si al final, como en este caso, nos da un flujo total negativo, entonces es no probable, sino seguro de que por lo menos en uno de los meses va a haber un flujo negativo. ¿Verdad? Repito, si al final el total me da un flujo positivo, los totales del año, es muy probable que todos los flujos de los meses sean positivos, pero también es probable que algún, uno, dos, tres o no sé, podrían ser más meses, nos diera flujos negativos. ¿Verdad? Pero si el flujo total es negativo, entonces significa que sí o sí va a haber flujo negativo por lo menos en uno de los meses. Si no es que dos, tres, o podría ser en un caso extremo que en todos los meses nos dé flujos negativos. Eso cuando el flujo total es negativo. Quiere decir que aquí ya estamos seguros que por lo menos en uno de los meses va a haber flujo negativo, ¿verdad? Y de hecho aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos el mes de enero negativo, tenemos el mes de mayo, que es el más preocupante, ¿verdad? Eh, y tenemos por acá el mes de septiembre, el de octubre, eh, por ahí anda, ¿no? Entonces, cumplimos la premisa de que cuando da el flujo negativo al final del total, pues tenemos por lo menos un mes. Y en este caso, pues tenemos 4 o 5 meses de esa manera. Ahora, ¿por qué no podemos analizar solamente con el flujo neto? Porque el flujo neto solo mide lo que en el mes de enero, por ejemplo, la plata que entró y la plata que salió. Obviamente es malo porque ha salido más plata de la que ha entrado, pero no partimos el año, no vamos a partir de cero. Es decir, al inicio del año, pues alguna cantidad de efectivo va a haber, obviamente, ¿no? Alguna cantidad de efectivo tiene que haber en existencia y eso, pues lógicamente nos va a colchonar, ¿verdad? Nos va a amortiguar de alguna manera ese margen negativo que tenemos ahí. En el planteamiento, casi al final, tenemos los datos de un saldo inicial que se supone que es el saldo que tenemos al iniciar en este caso, al 1 de enero, y que ese es el dato en una situación real, pues va a salir del balance general, ¿no? Del balance, el último balance que hicimos del año anterior. Y tenemos un saldo mínimo. Ya vamos a explicar lo del saldo mínimo. Primero expliquemos, pongamos el saldo inicial, que en este caso lo voy a poner manualmente, ¿verdad? No es necesario que lo vinculemos. Son $6,000 del mes de enero, ¿verdad? Ese es el único mes donde va a ser ese saldo inicial, porque el saldo de efectivo va a ir variando mes a mes debido a los flujos que van a ir dándose. Entonces, eh, aquí ya me equivoqué, el saldo inicial, aquí son 100,000, y obviamente como este es un colchón, ¿verdad? Entonces, el flujo neto, yo voy a sumar, ojo, voy a sumar el flujo neto más el saldo inicial de efectivo. De hecho, ahí aparece eh, el saldo inicial, repito, voy a sumarlo, aquí aparece el signo más, y voy a sumarle los 100,000, ¿no? En este caso, como eh, el saldo, perdón, el flujo es negativo,
Entonces, esto me va a generar, fíjese bien, que el saldo final de efectivo sea menor que el saldo inicial. Y de hecho, el flujo neto se come, por decirlo de esa manera, al saldo inicial. Es decir, que como tenemos un flujo neto de 157,000, entonces eh, el saldo inicial que tenemos se lo come ese flujo y aún así nos faltarían 57,150 dólares. Quiero revisar algo, permítanme. ¿Estamos bien? Vale. Bien. Pueden haber algunos errores de datos, probablemente por el archivo que estoy usando, que lo reconstruí, pero lo importante de este video, jóvenes, no es necesariamente que los datos en este caso específico estén correctos, sino que usted entienda la mecánica de las fórmulas que va a utilizar y cómo las va a utilizar. Bien, entonces repito, el saldo final de efectivo lo sacamos sumando el flujo neto más el saldo inicial, pero como el flujo neto es negativo y aparte de ser negativo es mayor que el saldo inicial, entonces el saldo final de efectivo igual nos está resultando eh, negativo, ¿verdad? Y esto se agrava más con el saldo mínimo de efectivo, porque el saldo mínimo de efectivo es de 125,000, según el planteamiento. No, ahí está un error, mire, ya cometí un error, ¿ya vieron? ¿Cuál es el error? Que el saldo inicial son 125,000 y yo puse 100,000 allá. Y es que yo sabía que había algo que no estaba bien. Vamos a cambiar el dato, es 125,000 el saldo inicial, pero igual nos sigue dando negativo, ¿verdad? Es menor la diferencia, pero es un saldo negativo. Y el saldo mínimo de efectivo, que sí, esos son 100,000, fíjese bien, eh, ¿qué es el saldo mínimo de efectivo? Nosotros, como política de liquidez, no podemos darnos el lujo de que la caja, las cuentas bancarias y todo lo demás que constituye el efectivo equivalente queden a cero. Nosotros tenemos que garantizar que, independientemente de cuáles sean los flujos que entren o salgan, debe haber un mínimo de dinero existente por cualquier emergencia, por cualquier situación imprevista. En este caso, el saldo mínimo de efectivo que la empresa está planteando son 100,000 pesos. Esto significa que ese dinero no es que se va a utilizar realmente, sino que está ahí disponible por cualquier cosa, ¿verdad? Es como cuando usted se plantea a nivel personal mantener una cantidad de dinero que pues en esta situación real económica que estamos viviendo, pues difícilmente podemos hacer eso, pero si usted puede, lo puede hacer de tener un mínimo de efectivo disponible por cualquier situación. Pero aquí viene ya el dilema, ¿no? Nosotros observamos que el saldo final es negativo, ¿verdad? Y como el saldo final es negativo y el saldo mínimo es de 100,000, entonces aquí yo voy a poner una fórmula, ¿verdad? Si, si el saldo final de efectivo es mayor que el saldo mínimo, voy a tener un excedente, ¿verdad? Porque si yo tengo un saldo final de efectivo de 100,000 y tengo un saldo mínimo de 50,000, pues yo cubro los 50,000 y aún así me quedan 50,000 libres. Pero en este caso, vaya, pongamos otro escenario, digamos que el saldo final fueran 50,000 y el saldo mínimo son 100,000, entonces ahí ya no me alcanza, ¿no? Yo me faltarían 50,000 para cubrir el saldo mínimo. Y en este caso todavía es peor porque en lugar de tener menos, realmente menos dinero que el saldo mínimo, tenemos faltante dinero. O sea, nos faltaría todavía dinero. Entonces, esto lo que hace es que no tengamos un excedente, sino que en este caso tendríamos un financiamiento, que buscar un financiamiento para poder cubrir esa deficiencia de liquidez que vamos a tener. Pero como tenemos que decirle a Excel qué hacer, entonces vamos a plantear fórmulas condicionales que me valoren ambas situaciones, tanto cuando hay necesidad de dinero como cuando no. Y que sepa Excel en qué celda me va a poner el valor dependiendo de esa prueba lógica que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer un poco más grande la pantalla para que la fórmula la podamos observar de manera
de una buena manera, aunque usted en YouTube puede perfectamente ampliar la pantalla. No en todos los dispositivos funciona eso de poder hacer un zoom. Eh, Aún cuando el video está corriendo, usted puede hacer un zoom. Creo que en los celulares sí siempre se puede y en las PC no en todas las PC se puede. Pero bueno, pero igual aquí lo vamos a hacer grandecito desde el inicio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi prueba lógica? Fíjese, yo voy a decir, mire, sí, ¿verdad? Usamos la función sí, tan útil que es. Muchos la menosprecian, dicen que hay otras mejores, pero yo soy fiel a la función sí. Para mí me ha servido mucho y es muy versátil, es decir, sirve para muchas situaciones que otras fórmulas que son un poquito más cerradas en su estructura no permiten. Por ejemplo, la función cambiar o la función switch, que es parecida a esta, pero que tiene la deficiencia de que la prueba lógica es cerrada. Es decir, usted parte de un listado y en el listado, si es uno, ponga rojo, si es dos, ponga azul. O sea, las opciones son cerradas. En este caso no son opciones cerradas, porque lo que voy a decir es lo siguiente, fíjense bien. Si el saldo final de efectivo, que es esto, ¿verdad? Es mayor que el saldo mínimo, ¿verdad? Si el saldo final es mayor que el saldo mínimo, entonces yo en esa celda voy a hacer la resta. Voy a poner, perdón, voy a decir, eh, permítame que no me la está aceptando. Ujú. Entonces voy a hacerlo manual. B16 menos, perdón, B14 menos B16. No me lo está agarrando. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Y si no, que me ponga cero. Sí, no me la está agarrando. Permítame, vamos a hacerlo pequeño. Ya me había dado este falla anteriormente, pero vamos a ver dónde está el error. Voy a escribir de nuevo. Sí, saldo final es mayor al, al saldo mínimo, entonces que me haga la resta. Mm, no me lo está agarrando, permítanme. Muy bien. Aquí lo que está pasando es una cuestión de nomenclatura. Quiero aclarar eso. Hay algunas versiones de Excel, como este equipo no es el equipo que utilizo normalmente, en las cuales los argumentos de las funciones se separan por comas y no por punto y coma. Esto depende mucho de la configuración del Excel y de la versión de Excel que tengamos. Entonces, el problema que tiene este equipo, el Excel que tiene instalado, es de que me trabaja con coma y no con punto y coma. Entonces lo vamos a hacer con coma. Usted pruebe ambas opciones en su máquina. Lo hemos hecho con punto y coma en clase, ¿verdad? Pero como repito, este es un equipo que me lo han formateado y todo, entonces tiene otra versión de Excel, ¿no? Si, si el saldo final es mayor que el saldo mínimo, o coma, entonces yo voy a hacer una resta. Fíjese bien. Vamos a hacer más grandecito para que lo veamos más de cerca. Voy a poner B14. Ahí sí, mire. Ya cambio de color, quiere decir que lo está agarrando. Menos B16. Es decir, que si el saldo final de efectivo es mayor que el saldo mínimo, me lo reste, ¿verdad? Y me ponga la resta ahí. Y si no, que me ponga cero.
¿verdad? Me va a poner cero en caso de que no se cumpla esa condición, ¿verdad? Si el saldo final de efectivo no es mayor al saldo mínimo, entonces me va a poner cero. Y ahí me puso cero, ¿verdad? Me puso cero, ¿por qué? Porque en este caso el saldo, eh, el saldo final es negativo. Entonces, si es negativo, es menor que el mínimo. Y voy ahora a la celda donde está el financiamiento. ¿Cuándo se va a necesitar financiamiento? Cuando se dé lo contrario, ¿verdad? Vamos a hacerlo más grande. Y entonces aquí la fórmula va a ser igual. Si B14 es menor a B15, a B16, perdón, que es el caso que se está dando ahí, igual va a ser lo mismo, ¿verdad? O sea, lo que va a cambiar es el lugar donde va a ser el cálculo. Va a ser lo mismo. Siempre va a restar B14, eh, perdón, aquí usé un punto y coma y dijimos que esta versión usa comas. B14 menos B16. Y si no, pues le va a poner cero. Y alguien me puede decir, mire, licenciado, pues está valorado cuando es mayor o cuando es menor, pero ¿y cuando es igual? No importa, porque cuando es igual me va a poner cero en ambas celdas, y porque cuando son iguales va a dar cero. Entonces no hay necesidad de poner la opción de cero porque la opción de cero ya está considerada en los dos casos. Entonces ahí tenemos ya, mire, en este caso tendríamos un financiamiento requerido de menos, ¿verdad? O sea, está negativo porque es un valor de requerimiento de 132.150.43. A la luz del presupuesto, lo que nosotros vamos a hacer es mes a mes verificar estos valores que nos va dando, positivos o negativos, y qué podemos hacer para poder mejorar la situación que estamos proyectando. Vamos a hacer al final cuando vayamos terminando, hayamos armado todo el sumario, vamos a hacer una pequeña, yo le llamo especulación porque en términos reales usted sabrá ya en una empresa real cuáles son las opciones que usted más puede valorar. Pero aquí vamos a tomar como que no partimos de una situación donde no sabemos qué realmente está pasando y vamos a un poco a especular sobre lo que podría estar pasando. Ahora, este es el mes de enero. Para los meses siguientes hay que tener cuidado porque, primero, el saldo inicial de efectivo del mes de febrero va a ser equivalente al saldo final del mes de enero. ¿Verdad? Hacemos un cruce, hacemos una fórmula cruzada acá, ¿verdad? Y el saldo inicial, el saldo final de efectivo se vuelve inicial, negativo también, ¿verdad? Y el saldo final, ¿verdad? Vamos a hacer la copia de los dos primeros meses y luego lo vamos a tirar para todo el año. Copiamos aquí porque el saldo final de efectivo siempre se va a calcular igual. Y observamos que aquí, como hay un flujo positivo, ese flujo positivo absorbe el saldo final, el saldo inicial que es negativo y ya nos da un valor positivo, ¿verdad? Ya nos da un valor positivo. Y el saldo mínimo, este sí va a ser siempre el mismo porque el saldo mínimo es lo que mensualmente nosotros requerimos para eh, eh, que se mantenga como mínimo de existencia de dinero mes a mes. Quiero aclarar que también que a partir del saldo inicial de efectivo hacia abajo, ya no se debe totalizar, es decir, ya no tenemos que sacar valores anuales, ya no es, o sea, no tiene sentido hacerlo, sino que hasta los flujos, ¿no? Hasta ahí hay valor total, pero de ahí lo demás vamos a llegar hasta el mes de diciembre sin totalizar. Ya con respecto al excedente de efectivo, y el financiamiento, pues ese sí lo vamos a copiar. Vamos a arrastrar hasta diciembre. Ahí nos da cero, pero vamos a ver porque todavía no hemos completado. Y
también para el financiamiento requerido, hacemos una copia, ¿no? Ahí nos va a aparecer un valor, pero vamos a completar arrastrando estas dos fórmulas que nos faltan, las podemos arrastrar juntas hasta diciembre y ahí ya nos queda el panorama general de cómo queda la situación. Entonces podemos observar que ya las fórmulas ya funcionaron y en el mes de enero tenemos un financiamiento requerido, pero ya en el mes de febrero ese valor se vuelve positivo, hay un excedente. Marzo también tenemos excedente. Abril hay otro excedente. Ya en mayo hay un financiamiento fuertísimo de más de 3 millones de dólares que se vuelve a meter hasta el mes de junio. Luego en el mes de julio baja un poquito, eh, luego baja otro poquito en el mes de agosto, eh, vuelve a subir en el mes de septiembre y ahí se volvió negativo hasta diciembre, ¿no? Llevamos arrastrando este problema hasta diciembre, ¿verdad? Es porque tenemos un déficit anual de 2.734.000. Entonces, esta situación, analicémosla. Enero es un caso atípico, ¿no? Esto es otra cosa. Porque obviamente como es el mes de enero, probablemente según nosotros podemos analizar, el problema de enero es en cuanto a las cuentas por cobrar, por ejemplo. Observemos el mes de enero, los ingresos, aquí están. Solo tenemos unas ventecitas al contado, no hay recuperación de ventas al crédito en enero. Tenemos una recuperación, perdón, no hay, o sea, no hay entrada por ventas al crédito porque si son al crédito se empiezan a recuperar hasta febrero. En marzo, perdón, la recuperación de cuentas por cobrar sí hay. También hay arrendamientos financieros, no hubo venta de activos corrientes. Entonces eso hace que los ingresos de enero sean bastante bajitos y al tener los egresos un poco más fuertes, entonces por eso nos está dando este déficit. Sin embargo, nos reponemos en febrero, nos reponemos, ¿verdad? Porque ya empezamos a recuperar ventas al crédito. Eso es una variable, quizá la variable más importante en los ingresos del mes. Porque hay que analizar, a la luz del sumario, hay que analizar cada mes de cada presupuesto, en este caso de ingresos. Ya entraron por ventas al crédito, ya entró 700.000, 350.000 dólares, ¿verdad? Por ahí, quizás ese sea el factor que está haciendo que febrero engorde un poquito. Los egresos pues casi vienen siendo parecidos, los del mes de febrero. Pero llegamos a marzo, se da una situación muy similar y en abril también. Pero en mayo no es un problema de ingresos, porque si usted observa, en mayo los ingresos son de 900.000, ¿verdad? Es mucho más que abril, más que marzo y más que febrero y mucho más que enero. Pero el problema es estos 5 millones y algo que están en mayo. Entonces nos vamos a los presupuestos de egresos y nos vamos a mayo y vemos que el mes de mayo parece normalito al principio, ¿verdad? Tenemos compras al contado, tenemos compras al crédito, tenemos algunos gastos de servicios, tenemos todo lo que son arrendamientos, tenemos todo lo que calculamos, pero hay un fenómeno, este fenómeno. Estos 5 millones que son de el punto último, creo yo, que es del planteamiento, que es este, ¿no? Que se espera echar a andar un proyecto de ampliación a partir del mes de mayo con una inversión de 5 millones de dólares. Esos 5 millones de dólares que han sido puestos ahí a propósito por mi persona, para que veamos el efecto, han hecho de que no solo mayo sufra, porque en mayo empezamos con un déficit de más de 3 millones, o sea, con los ingresos no logramos cubrir la totalidad de los
Es decir, aún traemos un saldo de efectivo, aquí está, de 769.000 más los 900.000 que entraron así directamente en mayo, pues se nos están haciendo más de 1,5 millones. Pero, y los egresos, sin tomar en cuenta la inversión de 5 millones, si nosotros podemos observar ahí, serían como 391.790, va quitando los 5 millones. Entonces, cubriríamos perfectamente eso. El problema es esos 5 millones que nos generan este déficit en mayo y que a pesar de que en junio, julio, agosto y los meses siguientes podamos haber tenido más ingresos a raíz de las ventas, pues nos está generando que arrastremos ese déficit de plata y lleguemos hasta el mes de diciembre con el mismo problema. Entonces, quizás en este caso específicamente, el problema está en esa inversión. ¿Qué podremos hacer? Y ahí es donde viene la situación de lo que yo decía, la especulación, ¿no? Nosotros no sabemos cómo está la situación de la empresa, pero podríamos plantear la posibilidad de postergar, dada la situación, yo eso haría, postergar ese proyecto de inversión en la medida que esta postergación sea posible. Porque también podría ser de que este proyecto ya viene desde hace años, tenemos por ahí algunos inversionistas nerviosos, ¿verdad? Pero podríamos hablar con los inversionistas también para que ellos nos faciliten ese dinero, porque realmente si nosotros observamos, en los ingresos no aparece ninguna partida, ningún rubro donde diga inversión para el proyecto nuevo, porque solo nos aparece la salida de plata, pero no nos aparece la entrada. Tendría que haber aquí en los conceptos un rubro donde dijera inversión para nuevo proyecto, es decir, la entrada de plata. ¿Quiénes van a poner la plata? Porque solo nos aparece la salida. Por ahí podría estar el problema. Podría ser que los inversionistas hayan dicho de que ellos van a dar el dinero hasta después, el año que viene. Entonces podríamos hacerles un llamado y decirles, bueno, no, aquí necesitamos que financien por lo menos en parte ese proyecto, por lo menos la mitad, y ya con eso pues no vamos a eliminar el déficit, pero sí lo vamos a minimizar. Porque creo yo que en los demás aspectos no habría, ¿cómo se llama? No habría, ¿cómo se llama? Eh, no habría ningún problema. ¿Me explico? Entonces, todo lo demás está cubierto, solamente ese sería el problema. Bien, ahí terminamos entonces el presupuesto, el sumario del presupuesto de caja. Muchas gracias por su atención y nuevamente disculpas por el atraso que ha tenido esto. Gracias.